¿Ya sirve esto? Sí. Ay, wow. No, nada más estoy ronco, entonces de pronto volver a escuchar mi voz y así en modalidad estéreo es todo un lujo, ¿no? Recuperándola, pues. Muchas gracias por acompañarnos, por estar aquí esta tarde. Para mí es un placer muy grande estar con Pura López Colomé, que es una poeta que admiro mucho, que he leído con gran entusiasmo desde hace algunos años, que alguna vez escribí sobre ella, que ya hemos platicado en algunas ocasiones y que siempre de cada conversación saco algo, ¿no? Digamos, por lo menos un nuevo modo de entender la poesía, más pistas para leerla. Y creo que es una gran conversadora y que vale la pena, más que irnos por el lado solemne de leer un texto o cualquier dinámica rígida, explotar esa capacidad suya de hablar sobre poesía, que es pues una de las cosas que más nos entusiasman, para que nos hacemos mensos, a los poetas, ¿no? Y que podemos perder y ganar tardes enteras platicando de poesía, y que creo que es la mejor forma de acercarse a la obra de una persona como Pura, a través de la conversación, en la que se intercalen, por supuesto, los poemas, ¿no? Como parte de ese mismo diálogo, como continuación del diálogo más prosaico que sostendremos aquí. Entonces, bueno, pues primero la presentación de rigor casi innecesaria en el caso de Pura. Decir también que, a propósito de esta charla, que están recién publicados los poemas reunidos de Pura entre 1985 y 2012, que publicó la Dirección General de Publicaciones de Conaculta. Están aquí a unos pasos en el stand de Conaculta, y que me parece que es la mejor forma, digamos, de adentrarse en una obra, ¿no? Es decir, ver el arco dramático que trazó su poesía, los cambios y también las cosas que permanecen a lo largo de su obra, las obsesiones, los intereses constantes. Nada mejor que rastrearlos de forma seguida y sumergirse en ellos con la intensidad que permite un volumen de esta naturaleza. Entonces, pues solamente recomendárselos muchísimo, y ahora sí decirles unas palabras sobre Pura, que nació en la Ciudad de México en 1952. Estudió literatura en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, fue secretaria de redacción del suplemento Sábado del periódico 1+1 durante varios años, bajo la dirección de Huberto Batis. Su trabajo literario gira en torno a la poesía, el ensayo y la traducción. Sus poemarios publicados hasta la fecha se incluyen en este volumen que les comento. Varios de ellos se han traducido al inglés, al francés, al holandés y al alemán. Por Santo y Seña, publicado por el Fondo de Cultura Económica en 2007, recibió el premio Javier Villarrutia. Ha traducido obras de William Carlos Williams, Hilda Doolittle, Philip Larkin y Seamus Heaney. Premio Nobel de Literatura, como saben, en 1995, cuyo libro Viendo Visiones publicó la DGP Conaculta en la colección 100 del Mundo. También una maravilla de título de Heaney que está magníficamente vertido en nuestra lengua pura, ¿no? Por su trayectoria en el campo de la traducción poética recibió el premio Linda Gaboriau, otorgado por el Centro para las Artes de Banff en Canadá, y es miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte. Vive en Cuernavaca, y esto no lo dice la ficha, pero es una casa maravillosa rodeada de orquídeas, una especie de oasis de pronto medio en la parte más fría de Cuernavaca, y quizás es una buena forma de empezar, porque digamos, yo cuando conocí tu casa, que tiene algo muy particular, ¿no? Está rodeado llena de especies naturales muy bien escogidas, que hay un interés como por la construcción del paisaje, una construcción cultural del paisaje, me parece, que también está en tu poesía, ¿no? Y que también veo, hay una insistencia en los nombres de las especies, en los nombres de las cosas, una insistencia por recuperar y mantener vivas esas voces que designan árboles precisos, especies muy precisas de líquenes, de animales, de diversas cosas, y que pueblan el poema
no de abstracciones, digamos. Eso es una de las cosas que a mí más me fascina de la poesía de Fura, que no cae en los lugares comunes, me parece, de la poesía mexicana más o menos contemporánea, que de pronto tiende a una abstracción que resulta inasible, sino que parte de estas concreciones y de este mundo, de esta riqueza viva de las cosas para construir un universo muy propio. Entonces quisiera que me comentaras, que me platicaras algo sobre los nombres de las cosas y tu poesía. Claro que sí. Muchas gracias, Daniel, y muchas gracias a todos ustedes por estar aquí. Me rebasa el ver tanta gente interesada en mi poesía, pero en fin, estoy apasionada de que eso ocurra. Escuchar a alguien tan joven como Daniel adentrarse en la poesía de una persona de la tercera edad, esto ya es algo tremendo, pero no tienes idea cómo me complace y cómo lo celebro. Yo, porque lo que comparto generacionalmente con otros poetas, pues está más que dicho, ¿no? Pero la distancia que se establece con una persona de tu generación es muy notable. La verdad, muchísimas gracias. Una lectura que ha hecho siempre Daniel en mi poesía, que pues creo que nadie más ha hecho, la verdad. Varios temas. El asunto de que soy conversadora, soy una conversadora que se va por las ramas. Se me pregunta una cosa y contesto quién sabe qué. Por eso nunca he podido dar clases. Porque confundo en vez de esclarecer. A lo mejor en terrenos de la poesía eso no está mal, del todo, ¿no? Porque la verdad, de eso se trata un poco, ¿no? De esa enorme confusión que nos lleva a la claridad interior, que es lo que da el mundo de la poesía cuando va hacia adentro. Pero vaya, respondo con cosas locas, ¿no? En fin, empezaré con el asunto de la vegetación que me rodea, porque es un tema que no es muy claro. La casa en la que vivo tiene un jardín que no tiene nada que ver con la botánica estilística, digamos. No tiene nada que ver con algo decorativo o cultivado a la inglesa o algo así. De hecho, el jardinero con el que trabajo en la casa, yo lo contraté después de ver su propio jardín, que es una maravilla, es un vergel. Está en la parte calurosa de Cuernavaca y yo estoy en la montaña, que es un clima como el Valle de Bravo, frío. Y él ha vivido hasta hoy día, que tiene 80 y tantos años, y sigue trepándose en mis árboles. Ha vivido frustrado porque mi casa pues, no es generosa. Su jardín, una semilla de algo que está masticando, le echa en la tierra y crece algo al día siguiente. Mi casa es muy latosa, muy trabajosa en ese sentido. Entonces han ido dando las cosas más increíbles. Se dan árboles de mango que no dan fruto nunca, pero que están absolutamente sanos y maravillosos, ¿no? Tengo higuera, tengo aguacate, tengo, en fin, mis deseos de niña de tener árboles que dieran un fruto que yo pudiera salir en la mañana y tomar el limón. Bueno, eso se da todo hasta abajo. Tuve bien sembrar cafetos desde ese tiempo, a sabiendas de que era un proceso largo, tardado, y que ya una vez que empezaron a dar había que esperar todavía otros 8 años para ver. Entonces dije, yo creo que es un símbolo de mi propia vida. Todo lo que he hecho y que he querido hacer en esta vida me ha costado sangre, sudor y lágrimas, me ha costado caminos de recorrer, y el resultado hacia el final del camino ha sido algo que ni imaginé. Entonces pues digo, ojalá y los cafetos no terminen solamente en las barrigas de los tlacuaches y los tejones o de mis propios perros, ¿no? Y ahorita ya estoy cosechando y ya estoy tostando el agua. Un poco simbólicamente, en el último libro que publiqué antes de este, que está incluido aquí, incluí, yo creo que es como el concentrado de mi trayectoria poética, que es una letanía en el huerto. Obviamente cualquiera inmediatamente hace la relación con Getsemaní, ¿verdad? Y no es tampoco casual que yo vaya a presentar el mismo viernes que se presenta otra vez el libro de Javier Sicilia, con poemas que se titulan Getsemaní. Bueno, yo no soy
católica observante como lo es Javier, mi inspiración va por ahí. Sin embargo, los dos, que aprendimos desde niños a creer en los milagros. Y si un pueblo atendía a las aguas que se iban abriendo para cruzar, y no tuvimos jamás la menor duda de que eso realmente ocurría, naturalmente íbamos a terminar escribiendo poesía. Esta letanía del huerto es una letanía, es un compendio, digamos, de mis árboles queridos, un colado desde sus raíces hacia la forma lírica más seguida, que pretendo incluso que se acompañe de música. No es algo que yo escribí para música. No soy Leonard Cohen, ni nada de, por fortuna quizá. No, pero sí invité a músicos a que compusieran, músicos mexicanos contemporáneos, y la parte, digamos, ceñida, lírica, sí se presta para eso, pero yo creo que es una lección aprendida a lo largo de todo el trayecto, y también de un experimento que hice al traducir a Jimmy en cierto momento de todos los libros del que he traducido. Reuní sus sonetos y como ya se sabe, lo que siempre me han criticado, lo que siempre me han hecho ver y demás, que la traducción es imposible, y ya se sabe a qué se refiere quien dice eso, que es que la música del verso, pues, la música de la lengua que creó aquel poema, es intraducible. La única manera de aproximarse a semejante quehacer es recreando desde la propia lengua y desde el amor que uno le tiene, ¿no? Como algo distinto, con savia compartida. Cuando traduje sus sonetos hice dos versiones. Primero una versión lírica, primero una versión rítmica, libre, digamos, en la que se perdía menos del significado concreto de muchas de las cosas mencionadas, y desde ahí someter eso a la forma del soneto, la forma del soneto castellano. Hay quien ha optado más por las versiones estas rítmicas libres, y hay quien le ha gustado más la forma del soneto como ha quedado. En fin, esos dos experimentos. Lo hice conmigo misma un poco para confirmar que estaba en los terrenos donde quería permanecer, y yo espero que así sea. Ya, si sigo escribiendo poesía, que así siga siendo. La letanía en el huerto es, podemos leer un pedacito, si quieren. Claro, pues, pero como hay niños aquí que ya lo conocen, me da un poco de pena, pero porque tenía yo pensado mencionar otras cosas, más que, yo creo que todos quienes están aquí saben que la poesía nos explica. ¿Qué tipo de poesía escribe usted, señora López Colombia? Pues esperan que yo diga poesía mística, poesía amorosa, poesía... Pues no, la poesía se escribe sola y no explico los temas. Y los temas son el ser humano, la búsqueda de lo divino, el ansia de conocimiento, cosas, digamos que es una especie de oráculo al que yo me la paso nutriendo de las preguntas y que quiero desentrañar, cuya respuesta quiero desentrañar, y me responde con preguntas de nuevo, quizá una variación de la pregunta que yo hice. Eso es la poesía. Y la poesía explica la poesía. Lo que hay que hacer con la poesía es leerla. Soy una convencida total en la música del verso, y yo creo que poesía que no se prueba por medio de la música, no sé qué otra realización es, literaria quizá. Tengo para mí que la poesía ni siquiera literatura no es ficción, está en otro plano. Entonces, yo quiero más entrar en eso. Antes que eso ocurra, en el tema de la música, mi primer contacto con Daniel fue a través de un poema que resume esta preocupación por la música, por un lado, y mi devoción, mi culto a la palabra y a la pluralidad de significado en ella. Él inmediatamente vio aquello que estaba ocurriendo, porque es el camino de México a Cuernavaca y a la subida a Chalma,
recorrido innumerables veces con mis hijos. Digo, si yo digo eso, pues qué bien, ¿no? Pero el poema no lo dice. Pero él, que sí goza lo que es la poesía y que es un pozo, un oráculo, él mismo de todo esto, recibió eso y inmediatamente resonar. Pero fue trampa porque también recorrí esa carretera muchas veces. O sea, en realidad. Pero de todas maneras, yo puedo decir bugambilia y no necesariamente es eso, sí. ¿no? Es, bueno, en fin. Y tiene la historia detrás, que solo sirve de comprador, no nada más, de esa carretera que yo recorrí con mis hijos a lo largo de muchos años, una vez por semana, de ida y vuelta, de ida y vuelta, de ida y vuelta, y armó una especie de anillo de fuego entre nosotros tres, ¿no? A la fecha hay uno de ellos que es una persona que quiere dedicarse a las finanzas y al dinero, a todo eso que yo no tengo la menor idea de qué es, y cada vez que escribe siente ese ardor de la palabra y escribe muy bien. Se lo dicen los del banco ese donde trabaja. ¿Qué bien escribes, Antonio? Igual más prudente que trabaje en un banco mientras escribe, la verdad. Envidio esa doble capacidad. Bueno, en fin, ojalá y gane, ojalá y me saque. ¿Quieres que lo leamos entre los dos, Daniel? Órale. Creo que el poema se presta para eso. Podemos ir deteniéndonos de repente. Es una fábula disuelta en sí misma y está dedicada a ellos dos por nuestro ningún lado, en referencia directa al ningún lado de los Beatles, del Nowhere Man, ¿no? Que era una de esas canciones. Fábula disuelta en sí misma. Poder decir sin puntuación: momento, júbilo, infinito, momento, júbilo, algarabía, y por si fuera poco, arde y canta solipsista sin que nadie, más que la propia extraña entraña, ajena al mundo, la comparta. Poder decir, sin artilugios, filigranas, subrayados o cursivas, supremo instante de gozo, sin orillas, al centro de una inmensidad, sin apremio de auxilio alguno, a sabiendas de que las fuerzas escapan ligeras del músculo y se van volando y uno hundiendo, y no importa, pues está a buen resguardo ensimismado. Poder decir, decirlo, decírselo uno a uno de consumo, poder decir una tarde esplendorosa, recién lavadas, estiradas, tendidas las nubes, entre azul y buenas noches, avanzando buen paso, por un camino recorrido innumerables veces, como si fuera la primera o la única, como una y única esta bóveda, como esta tierra andada en redondez completa, vamos cantando la misma canción de siempre, cantada innumerables veces, como si fuera la primera, la única. Poder decir una tarde de una vida en que ustedes, absortos en la música, se ingieren, se devoran, se beben a sorbitos, porque cada nota es un espejo maravillosamente único, sagradamente cóncavo y convexo y por fortuna imperceptible. Poder decir una vida en una tarde en que conduzco mi funicular desde la casualidad hasta el destino, me deja alcanzarlos e ingerirlos, embebidos en sí mismos, cantando los tres cantando. Poder decir, a un lado dan sus tonos orquestados afinados, o llameles encinos, en fortísimo contraste con la coloratura purpurina de jacarandas, 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 y al otro, entre teatrales y líricos, tabachines, llamaradas, bugambilias, flor de mayo anticipada o retrasada, y a través del parabrisas el cristal trasero y los espejos laterales, las copas amplias, alvéolos esponjados, entre telas de nuestro personal espacio abstracto, en robles, cedros y más que aromáticos abetos. Desde las profundidades de la linde emerge la nota baja entrecortada finamente por una voz quebrada, plumas multicolores que desde ella ascienden
en aras y alas de una lírica que me define a las afueras, de pies a cabeza, genio y figura del sonido, poder decir, por decir algo, poder decir. Este asunto de la devoción hacia la palabra misma, más allá de cualquier tema, digamos más modernamente ahora, creo que queda claramente puesta ante el mundo de quien lee en dos poemas de un libro titulado Una y Fugaz. Una cápsula. Son dos poemas que en realidad, les digo a ustedes, pero que ver con nada, tienen a mi madre al fondo, ¿no? Como al fondo de un caleidoscopio, si se cayeran todos los pedacitos al darle la vuelta al caleidoscopio y saliera la verdad aterradora de fondo. Esa es cápsula. Cápsula en balsamante, plena de aromas, aloe, almizcle, embalsamante. Cuán insignificante la ilusión, perpetuidad deslizándose en el cuerpo. Al fin bullen sus concéntricos pesares en un prístino espejismo, alas aliteradas, aves alicaídas, en la mira de algo etéreo, cascabel que nadie agita, movimiento imaginario de sierpe en tornasol, campanilla late que late por lo que más quieras, latinizándose, contrayéndose, licuándose hasta ser, te lo imploro, defecto a flote en el espejo, memoria, si acaso, de emociones, cuyo borde ha rebasado una sola gota, me hacían aparecer de golpe, me llamaban pronto a escena, personaje de monólogo, sorpresa, no importa cómo ni dónde, presa del reflector, esa luminosa liquidez que me desnuda y bautiza tal por cual, una, buena, para, nada. Entre tanto, retumbaba el altavoz, retemblaba en sus centros la tierra, enviando al quinto cielo tanta falsedad, tanta iniquidad, tanta inútil y fugaz vía negativa, tantas sordomudas imágenes de cera con un propio cifrado en apariencia, un mensaje escrito entre los labios: pon tu lengua a prueba. Si sí, sí. Si no, no. Si no, a prueba de balas. Todo emergerá intacto si obedeces. Tu azoro, el mundo, este museo, y te dejará sin habla, tal como creíste haber nacido. Te estallará por dentro, cual ráfaga intergaláctica, en gritos apagados y sublimes, oasis vivo, carne y hueso, que no puede despertar. Se alejará solo tu existir, querrá con todas sus fuerzas unirse a la distancia, al olvido, ese recuerdo, desnaturalizándose, sin despedirse, neutral bondad, en punto muerto. Ruego en caudal, anchuroso, así te llames en llamas al llamarme, así me convoques, revoques y desboques, sábetelo bien. Aquiescente, me encerré bajo tu llave, mordí el anzuelo con la mano en la cintura. Murmuras, no te dueles ni te quejas, te sumerges en las hondas de todos esos días que soñé vivir. Y no te veo por ningún lado. Órgano que palpita, se oye hasta en el último rincón y ya no es mío. Órgano que palpitas en mi único rincón y no eres mío. Me he extraviado, encandilado, ululando sin tiempo ni persona. Pero esta vez, por esta vez, esta sola vez,
quítate la máscara, déjate caer a fondo, suéltame. Si quieres echarte uno más antes de encontrarlo, porque es que además cambian mucho, me gusta mucho la intención que le das en tu lectura a los poemas, en ciertas palabras, y cobran sentido muchas cosas que claro que están en el texto, pero cada texto, digamos, es una partitura de la lectura en voz alta, ¿no? Que es en realidad la poesía sucede ahí, sucede en la lengua y en la voz, y creo que tu interpretación particular de esta partitura con esos énfasis revela muchísimas cosas y pausas e insistencias muy ricas. Claro que cuando uno, en fin, escribe estas cosas y están impresas, tienen comillas o tienen cursivas o en fin, alguna manera de saber que es otro nivel de discurso que está ahí, ¿no? Pero en este caso son como palabras desde otro mundo, ¿no? Como de ese al que me dirijo. Mi escondite predilecto. Aparecí a media mañana de improviso. Ahí estabas, hilando fino, y te conté. Hoy me pidieron que leyera en voz alta, que me pusiera de pie primero, que me plantara después y a espolvorear hasta por los codos. Todo el mundo, contando a las afanadoras que ya estaban en lo suyo, junto a las ventilas abiertas, amordazado, amordajado. Nadie lo celebró, ni un solo cumplido. Al paso del tiempo, he logrado comprender la situación. Con eso basta. Volví a presentarme a media mañana, de improviso. Te vi de lejos y poco a poco más y más cerca. Como era de esperarse, fui corriendo a buscarte. ¿Qué quiere decir superfluo? ¿Qué contradicción? ¿De dónde has sacado eso? No me vengas con cosas, no me salgas con que yo las penas. Se me hizo costumbre llegar con luz, aunque siempre de improviso y sin planear, llena de deseos de saludarte, de saber algo de ti, algo, lo que fuera, aunque fuera que había salido sin rumbo fijo, con el sol encima, esa madrugada de invierno, pero ¿y qué? Temporada de mucho frío tempranero, y volverías al rato. No me tardo, habrías dicho. Me causó perplejidad aquel velo en el asiento. ¿Qué estaría haciendo ese coche ahí, estorbando la entrada? ¿Qué estarías haciendo tú a esas horas? ¿Platicando con la dueña de aquel tul? Sonriendo seguramente, eso sí. En otra de tantas ocasiones, pasado el meridiano, con esa misma claridad perfora-iris, el hecho estaba perpetrado. Te había ofendido y feo. Ibas vestida de azul pálido, tan rubia y elegante, lista para reconocerme hija de tigre pimpita, y te dejé con la húmeda ilusión en las pestañas, la mano extendida, la derecha, la medalla en ella dando cardillo, entre dobles hélices, allá vas, allá voy, allá yo. Ahora, echando marcha atrás, yendo a un sitio anterior al meridiano, estoy empezando a caer, creer, leer, a creer, leer, a darme cuenta de que despejar la incógnita de mis dardos o mis blancos puede nunca tener fin, aunque supiera bien con cuál herir de muerte. A ti, la experta en curar de oído, en lamer llagas a tiempo, en impedir que lo infecto eche raíces inmortales, tentáculos que las manos se imaginan cortar, pero vuelven a crecer como cola de reptiles, a carcajadas. Mejor soltar amarras
y que los mares de este cuerpo me devoren, arrojar estas plomadas y escuchar su música de fondo, ser mero despojo, ni siquiera conservar la fracción de ti que inhere en la garganta. Entremos a la letanía del cuerpo. ¿A ti te pareció lo mismo que a mí? Inmediatamente hiciste la relación con Getsemaní. Sí, pero está bastante ahí, o sea, está en el texto, no es descabellado. Está muy bien. Bueno, cada quien tiene su propia letanía, su propio huerto, ¿no? La mía inevitablemente tiene que ver con la palabra. Y me recuerda también un poema, un poco por el tema, como del propio huerto y como de tu jardín, un poema que tú tradujiste de HD, de Gilbert Mundo, justamente de un jardín, que ahora no me acuerdo muy bien cómo es, porque el jardín secreto, que es un poco eso, ¿no? También tenemos una especie de canto a su propio territorio vegetal. No sé, y es curioso porque ahora que tuve esta oportunidad increíble de reunir mi poesía, pues obviamente me aproximé a esto como un ejercicio, de verdad no lo digo en serio, buscando nada, un ejercicio de humildad real, porque yo misma me topé con poemas jóvenes que francamente no sé cómo me atreví a publicar. Digo, de en serio lo digo, no estoy buscando nada con ello. Y los quité de esta selección. Obviamente, y hubo otros lugares donde ayudé un poco a que las cosas, a que no me cobrara ese precio tan alto de la poesía de la desafinación, que esa es la manera de pagar aranceles con la poesía, la desafinación, según creo yo. Digo, hay autores que dicen que es alterar el texto y como, pues yo no sé quién me tendría yo que creer como para pensar que alterar ese poema original. Digo, lo quise ayudar y eso fue todo, ¿no? Conozco grandes poetas cuyos libros he seguido y cada vez que me topo con unos poemas reunidos veo que hubo mano también ahí, que también intervinieron en ellos para cambiar cosas, ¿no? Es que es la poesía misma, no uno, ¿no? Digamos. Ahora que hice todo esto de retomarlos todos y de reunirlos, me topé con cosas por las que sigo respondiendo, cosas que sí son mi persona. Me encontré con esa persona como si yo, en un sueño, ahí venía caminando, ahí una persona que fui yo, pero que reconozco perfectamente bien, ¿no? Y esa persona que viene ahí caminando siempre ha traído en la mano a H.D., a Hilda Winterthur, la poeta que está mencionando Daniel. De hecho, es un epígrafe de ella el que abre todo esto y que abría mi primer libro y que pues, sin ningún empacho puedo leerles porque es H.D., no soy yo, ¿no? Dice, en alguna parte, desde el centro de un inmenso sembradío, un pájaro salvaje alzará el vuelo con un grito salvaje en la garganta y ese canto, al escucharse, colmará esta nota de silencio. Realmente así, la actitud del poeta ante el silencio es esta, ¿no? Un canto que sea silencio. Espero poder llegar algún día como ella, algo así. Bueno, pero mi huerto es diferente. Lo podemos leer entre nosotros, ¿quieren? Tenemos tiempo de leer toda esta serie, esta secuencia. Pues 6, 4, 1. Prosa y... Sí, ¿quieres leer la prosa? Okay. Y yo leo la poesía. La parte rítmica, digamos, puede ser prosa poética, poesía en prosa, como se quiera. Letanía en el huerto, 1, níspero. Y tiene un pie de poema que dice con música de Alejandro Folgarolas, que ya nos contarás. Creo entender que en ciertas tierras, las que se avisoran desde el mar, se considera fruta sin sentido, nacida para el desperdicio, demasiado poca carne, demasiado grande el hueso, cuerpo frutal raquítico que se le da a las bestias. No digas eso, responde una voz de brisa,
cuando se tienen en la mira sutilezas, un cierto aroma masticable que dura solo unos instantes y uno se demora, indeciso. Los pájaros ganan la carrera, llegan antes y dejan el suelo alfombrado de semillas. Por eso cantan tan divinamente, complaciendo a quienes nunca se plantearon circunloquios. Los de un color, si acaso, de una flor. Color ovalado, piel lampiña. Hay quien se arriesga a tildarlo de áspero al paladar, digno solo del levante y mediodía de España, aunque su nombre provenga del Japón. Lo hay aquí lo conocí. Le quité la pelusa por temor a que raspara la garganta de criaturas fascinantes. Siempre he querido usarlo para lo que no sé ni sabré confeccionar, mermeladas y jaleas, cosa facilísima aunque peligrosa, pues de golpe trae la infancia de regreso. Me moriría de felicidad, volvería a sentir correr a esas criaturas por mis venas, las volvería a ver sin miedo. Es decir, en ciertas tierras que se avisoran con catalejos desde el mar, es fruta sin destino excelso, nacida para el desperdicio, demasiado poca carne, demasiado grande el hueso, cuerpo que se ofrece con temor reverencial, que se consagra núbil a las bestias feroces o solo hambrientas. A punto de caer en cascada, responde una voz de brisa. Si de sutileza se trata, de un cierto aroma masticable que dure solo unos instantes, no habrá pájaro que gane, llegue antes, deje el suelo vil alfombrado de huesitos, pupilas de lince, todo lo que brilla es oro. En cambio, entre brisa y brisa hay colores ovalados de piel lampiña. Nunca faltará quien lo denueste y ofenda, lo tilde de encarnación de la aspereza y con música lo insulte, áspero níspero, digno solo de levante y mediodía, siendo esencia muy lejana. Entre risa y risa convive todo el mundo en la infancia de salivas, paladares, no para brincar de gusto, para morir de felicidad, volviendo a ver correr en ese supremo instante criaturas líquidas, esta vez sin miedo. 2. Limonero. Pienso en ti y un merengue trisilábico me llena la boca, un ondular de mantilla, velo, membrana al fondo. Porque la ralladura cítrica no tiene par. Pobre clara batida a punto de turrón, no sería más que eso sin azúcar y en semejante compañía sí merece galardón. Gajos ácidos por dentro, corteza un tiempo fondo y forma, perfecta alianza de la flor de azahar, mejor que la naranja. Se da en todas partes. Arrojo las pepitas, crece algo fuera de lo normal y colma. Mi cañada de los limones que no existían hasta que yo llegué, su cuerpo de deseo y destino. Y luego, nieve del mismo. No helado, nunca, ni por asomo, gélida latitud. Es decir, merengue con una pizca verdosa amarillenta, polvo finísimo que hace vivir cañaverales, viento azucarado a punto de turrón, picos andinos en la boca, comer la nieve de las cumbres, no saciar la sed, solo quedar libre en compañía de hielos suaves, agridulces. 3. Aguacate. Tan normal que consistía en salir a cortar lo que colgaba de las ramas y deleitar primero a quien ocupaba la cabecera, después a cualquier otro comensal. Tan indistinguible como fruta o leguminosa, tan poco disfrutable para los pequeños, tan paradisiaco para los demás. Tan abundante que tú y yo lo usábamos para jugar a las guerritas y por poco te saco un ojo con uno que, no conforme con ser verde, estaba verde todavía. Tan verde como la envidia de quienes se atreven a definir los trópicos tristes. Tan inamovible de la cancha, tan tristemente presente en la casa de los años 40, la que siempre deseé por méritos propios que fuera mía de mí desde chica, quien me hizo darme topes con mi verdadera identidad.
Llegué a abrigar la sospecha de que lo deseado se hace realidad por caminos tortuosos e insondables, misteriosos. Ese sitio al que el temblor más fuerte de la historia no le hizo ni cosquillas, cuyos muros se bambolearon como si fueran de chicle o de hule o de cuento, siendo de concreto, nada se agrietó, nada se cuarteó, nada. Una sirena cayó desde lo alto hasta tus manos y cantó aquel 19 de septiembre. Por eso vibraron los pisos de mosaico italiano, los vidrios emplomados, las escaleras de caracol, el hierro forjado, las gárgolas y el aguacate como el agua, pasando por mi casa y corazón como las estatuas de marfil, los pilares de oro y plata, florecientes sobre la terraza donde se tomaba el fresco, porque el clima era muy otro y tan distinto, el ruido inexistente, las nubes, canosas ancianas de leyenda sobre un cielo infantil, y el agua de la llave bendita. Es decir, una sirena cayó desde lo alto hasta tus manos. Cantó la hora, el día, el mes, el año. Vibró todo. Estallaron los cristales. Pedacitos de nube, vueltos agua de Lourdes. 4. Cafeto. Me conturba el brillo carmesí escarlata castaño de su sueño dorado. Un cafetal en la palma de la mano. Árboles no, arbustos visibles desde cualquier ventana, en la barranca, al fondo de todo esto. Un techo verde botella, tupido, con pequeñas pupilas vivísimas por millares. Que llegue el día, la mayoría de edad, en que el grano se pueda cosechar y no se seque en soledad, en el organismo de ardillas, tlacuaches, tejones, cacomistles, zorritos y demás nativos. Jaculatoria. Sé cáliz que nadie ose apartar de mí, aroma líquido de privilegiados, narcotizante elíseo, de extraños orígenes paganos, de la Sierra Lacandona. Llegaron, como, de regalo. Han sobrevivido a mi descuido, mi borde de la muerte, mis querellas. Escuchan el caudal del río de lluvia muy cerquita, de ahí el fruto más y más oscuro. Así quedará por los siglos, como la sangre de él en la terraza, aunque demuelan la casa. Es decir, brillo carmesí escarlata, sueño dorado castaño, arbustos tras el ventanal, barranca de fondo en mi vida, iris, córneas por millar, mayoría de edad del grano, cosecha sola, nutrida por el polvo de esqueletos, cáliz de cielo o vapor de río, oscurecido como la sangre indeleble en los cimientos. 5. Higuera. Cuando la higuera reverdezca y deje a un lado su rugosidad, su nula sensualidad, su engaño implícito de origen, entonces, cuando te vuelva a ver, es decir, en el verdor tierno me estarás aguardando, en la rugosidad perenne me irás al cabo borrando, en el fruto extraño me irás descifrando, en tu raíz digital lucirás el cordón umbilical de mi progenie. 4. Guayabo. Nunca ha dado. Su tronco es pierna, es brazo, es rostro, mal de pinto vegetal, vitiligo vitoreado de viticultor. Al cortarle una rama, aún al herirlo sin querer, mana leche, pero en las falanges, a la orilla de las uñas, mezquinos. Él y yo. Es decir, al dar fruto da de sí algo del cuerpo mismo del Altísimo. Ni tú ni yo damos para tanto. Tú y yo damos lo mismo. Y 7. Manta. Un equívoco en pie, rebosante de salud, extremidades de guerrero, ni con la sierra se derriban. Flores sí, frutos no, nunca. Ausencia paladeable, ausencia para mí. Entre las ramas, el culebreo de un fulgor imposible de atrapar. Una cola grisácea circula entre los nudos, se desliza, se va. Por miedo al dolor, a la laceración, la mutilación de quienes he amado, no les permití trepar a él. ¿Quién era yo para imponer un no?
Mi horror ha sido, mi miseria ha sido ir viajando no de isla en isla, de bosque en bosque, de continente en continente, de flor en flor, de miedo en miedo, pánico en pánico, pavor en pavor, terror en terror, y vuelta al horror, cautiva en él, en su aro de fuego, demasiado tarde para extraer de su pulpa la cura maestra, el unto de la Magdalena, es decir, un equívoco planetario, una verdad de gigante arbóreo al que me gustaría preguntarle cómo pasó la noche, con qué cara me observa y se atreve a ignorarme en la penumbra. Muchas gracias.